Buenas tardes, compañeras y compañeros. Este, Primeramente agradecemos el espacio de los compañeros del Centro de Comunicación Social de la sección 22, CENCOS 22, por brindarnos este espacio. Su servidor Israel Villarreal Lucas, integrante del Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la sección 22. Hoy estamos aquí para charlar, dialogar respecto al tema de cómo nosotros como integrantes del Centro de Estudio del CEDES 22 hemos vivido a lo largo de estos años en la que arribamos, ¿no? Me acompaña aquí en este espacio la compañera Elisa Leonor Rodríguez Torres, de Educación Inicial. Buenas tardes, Hola, compañera Israel, maestra. buenas tardes. La maestra Meilisochil Zárate Ortega, también representante del nivel de primarias generales. Así es. Buenas tardes, Buenas maestra. tardes a todos. Ah, Aquí también está nuestra amiga compañera Elizabeth Lázaro Gabriel. Ella es también, al igual que su servidor, integrante del nivel de de educación de los pueblos originarios. Hoy venimos a este espacio precisamente para platicar, hacerle de conocimientos a cada uno de los trabajadores de la educación que abraza la heroica sección 22, el CEDES precisamente como un espacio propio, uno de los organismos auxiliares que tiene esta sección 22 como movimiento, es una de las rutas en donde nos encontramos, ¿no? Recordemos que tenemos ruta política, ruta jurídica, ruta pedagógica, o precisamente en ese espacio en donde nos encontramos nosotros del CEDES 22. Eh, Primeramente, creo que es importante comentarles que el CEDES 22, como un organismo auxiliar de la dirección seccional, tiene un propósito muy definido, muy claro, que es la investigación educativa y los estudios en todas las áreas de conocimiento relacionado con la educación, relacionado con las experiencias, relacionado con la implementación de proyectos educativos hoy en día, relacionado con temas de formación profesional, que tiene que ver con cursos, diplomados, seminarios, que desafortunadamente por los tiempos que nos ha tocado a nosotros como integrantes del CEDES 22 ha sido un poco compleja, porque nos tocó vivir escenarios muy complejos, desde que arribamos, pues a temprana edad nos encontramos con la implementación de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que tuvo alcances uh, con varios años, ¿no? Hasta hoy en día, en la actualidad, al igual que también la contingencia sanitaria que desafortunadamente también nos tocó vivir. Entonces, ha sido el transitar nosotros como integrantes del CEDES 22 con los trabajos que hemos implementado con los colectivos pedagógicos escolares, zonales y de niveles, ha sido complejo por estos escenarios que nos estamos mencionando, ¿no? Este organismo precisamente es tiene sus propios reglamentos, tiene su propio patrimonio, donde hacemos las funciones. Es un organismo no estatutario, tenemos que mencionarlo. Fue creado en el año de 1992 precisamente a partir de múltiples necesidades pedagógicas, formativas, que nos enfrentamos con la implementación de las diferentes reformas estructurales, ¿no? Y sobre todo el reconocimiento real que se vive en cada una de las escuelas, ¿no? Desde que se implementan estas reformas, hay imposición de currículos nacionales que no son acordes a las realidades de los estudiantes, de las comunidades, y fue precisamente es cuando comienza a pensarse el movimiento pedagógico, empiezan a hablar de proyectos comunitarios, de proyectos de formación, de proyectos educativos, y a partir de estas necesidades se gesta precisamente como una necesidad en diferentes espacios la formación de este organismo auxiliar que hoy en día es el Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la sección 22, CEDES 22. Este, han
hemos coadyuvado o se ha coadyuvado en diferentes espacios, en el plano nacional, en el plano estatal, en las regiones y por supuesto, este CEDES 22, como nos hemos caracterizado de resistencia, hemos llegado hasta las escuelas, hasta las comunidades, y es una de las aportaciones que también reconocemos a los compañeros de bases, porque nos coberturaron, porque también nos solicitaron, porque también nos encontramos en la parte práctica en el territorio. Es un CEDES atípico en el sentido de que precisamente no nos hemos caracterizado de escritorio, ¿no? Las dificultades que nos hemos enfrentado son múltiples, que viene desde el tema económico que abarcó desde la reforma educativa, dificultades con el tema de las persecuciones políticas, las persecuciones administrativas que tuvo alcance la reforma educativa, ¿no? Al igual que en los últimos años por el tema de la contingencia sanitaria, ha sido esos retos que nos hemos enfrentado. Pero bueno, no quiero abusar del micrófono porque también tendríamos que escuchar a nuestras compañeras que están conmigo, porque precisamente vamos a hablar un poco del tema, cómo hemos transitado como CEDES 22. Hoy en día está una convocatoria al aire en territorio, entre comillas, una convocatoria que fue construido y pensado de manera aislada, pero también reconocemos que nuestro movimiento es sabio, tiene conocimientos, tiene experiencias, y sabemos que desde ahí se ha construido un proceso más democrático, un proceso que reconoce todos los espacios que tiene nuestro movimiento democrático. Precisamente esto es lo que nos va a hablar la compañera Elisa Leonor, un poco sobre el tema del proceso democrático, ¿no, maestra Elisa? Para que abarques un poco en ese tema, cómo ha sido esos procesos de acuerdo a los usos y costumbres, y no nada más es un pensamiento al vacío, porque estamos nosotros en un estado en donde todo radica en los pueblos originarios, y precisamente ahí está la razón de ser también de la sección 22 y por supuesto el CEDES 22. Adelante, maestra. Así es, efectivamente, Isra, pues yo creo que es muy necesario, ahorita haciendo todo este recuento, es muy necesario darles a conocer a todos los que nos están viendo en este momento, cómo fue que nosotros llegamos al CEDES 22, cómo fue que arribamos, ¿no? Después de todo un proceso, de una ruta de seguimiento hacia lo que es el proceso del relevo del CEDES 22, nosotros seguimos precisamente la situación de una ruta delegacional, sectorial, regional, hasta llegar precisamente al Congreso Estatal, en donde fuimos tomados con la protesta y la ratificación de nuestros niveles educativos. Fuimos nombrados efectivamente en el año 2014, por eso bien lo dices, ¿no? Ya somos un CEDES atípico, ya tenemos 8 años ya, y no podemos decir, no es cierto, ya tenemos 8 años acá, pero creo que las circunstancias nos han llevado precisamente a esta situación, ¿no? Pues desafortunadamente nos han tocado situaciones difíciles, duras de vivir en esta situación pedagógica, política, jurídica, inclusive, ¿por qué no decirlo, no? Personal, familiar y de mucho índole. Recuerdo mucho, después de que nos nombraron en el 2014, estábamos ya trabajando en estas primeras experiencias de la construcción de nuestro primer TEA, que por cierto, estos talleres estatales de educación alternativa siempre se plasman en un cuadernillo. Este cuadernillo en ese entonces siempre se construía en coordinación con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y en ese entonces precisamente, si recordarán ustedes, ya teníamos el DOMI, ya teníamos todo el trabajo para lo que era la difusión con los compañeros y compañeros trabajadores de la educación, y en ese momento llega la traición de Gavino, y pues qué triste para todos, ¿verdad? Porque fue una situación después de alegría, de emoción, en la Guelaguetza popular, pues al otro día nos damos cuenta que están cerradas precisamente las puertas del IEPO, que decían en ese momento, el gobierno decía la sección 22
ya no existe. Y pues muy, muy triste también cuando algunos compañeros pues se lo creen, empiezan a irse precisamente con el IEPO, y es como cuando dicen, ¿no? Los hijos tienen padres cuando tienen dinero. Fue bien triste porque de alguna manera realmente nos quedamos sin nada. En ese momento IEPO nos dice, ya no se les va a imprimir el documento. Sin embargo, creo que esas experiencias nos han servido demasiado porque nos hemos fortalecido, porque esta resistencia que nosotros hemos tenido como sedes 22 ha sido gracias a todo lo que hemos vivido. Recuerdo precisamente que en ese 2015 nosotros teníamos pues el miedo a que no pudieran llegar los compañeros a STA del 2015-2016. Recordarán que inclusive lo hicimos en la escuela, en una secundaria de la Colonia del Maestro, no recuerdo ahorita el nombre, pero pensábamos que no iba a llegar nadie a STA. Decíamos, híjole, pues no vamos a tener audiencia, no va a llegar nadie. Sin embargo, creo que la memoria histórica de este medeteo ha sido lo más formidable que podemos tener, y sobre todo que el peteo ya estaba de alguna manera con estas raíces, ya estaba dando sus frutos, y de alguna manera ya también estábamos viendo que llegaron los compañeros de las delegaciones. Todo fue emocionante porque de alguna manera ese primer cuadernillo ya fue de manera digital, los compañeros lo estuvieron digitalizando, cada uno de ellos, y creo que fue lo importante. 2015, una situación muy difícil, muy terrible, pero sin embargo, pues avanzamos. En el 2016, también otra situación bastante difícil, lo que era imponer la reforma educativa, era a lo que como se diera, ¿no? Estuvo de alguna manera, pues los federales entraron a Oaxaca. ¿Por qué? ¿Por qué siempre con Oaxaca? Porque sabían que los maestros de la sección 22 pues no nos íbamos a rendir, que tenemos un plan para la transformación de la educación que nos ha fortalecido, que nos ha dicho que la educación precisamente es la mejor herramienta para vencer al Estado. Entonces, de alguna manera, pues se ensañaron con Oaxaca, hubo muertos, nos tocó estar precisamente como integrantes del CEDES 22 también en esta lucha tan tremenda y tan terrible, y decir, híjole, pareciera que no es verdad. A veces se dice, no es posible que el Estado nos esté afectando de esa manera, pero creo que lo vimos en un momento, a la plena luz del día, cómo nos tiraban las granadas, y todo con tal de imponer la reforma educativa. Esto fue en el 2016 y también lo vivimos como CEDES 22. Aún con esto, también hicimos nuestro taller estatal de educación alternativa con la participación de todos los compañeros. Recuerdo mucho también que en ese 2016, en el plano nacional, se estaba trabajando sobre los diálogos nacionales de la educación. A nivel nacional, entonces se hablaban sobre las propuestas de una educación alternativa, y de alguna manera eso también fue muy, muy rico para el organismo, porque estaban participando en esos diálogos nacionales por la educación, participaban lo que eran los padres de familia, los estudiantes, maestras, maestros, y fue una situación de verdad de gran orgullo para el organismo participar, porque de aquí también se desprendieron la situación de los foros nacionales, precisamente en esta búsqueda de una educación propia. En estos foros nacionales recuerdo también, y fue una situación muy grata, el ver que las bases, a pesar de que no había un recurso económico, las bases llegaban, se movilizaban, y ellos querían precisamente demostrarle a todo el país, e inclusive de manera internacional, cómo ellos estaban trabajando el peteo. Eso era lo más gratificante para nosotros, que de alguna manera ver que los colectivos entre ellos mismos se ayudaban, llevaban su guesa. Recuerdo que llevaban canastos con pan, con comida, para que ellos mismos pudieran apoyarse. Fue una situación también muy agradable, y hasta cierto punto, pues triste, porque en ese foro del edificio del siglo
2021, me parece, en la Ciudad de México, pues no había el cupo para tanta gente que llegó, por eso digo que fue triste, porque lo ideal es que cuando haya foros educativos, pues pueda entrar toda la gente, ¿no? Eso sería lo ideal, pero pues no había todos los espacios. También recuerdo mucho que en ese entonces estaba muy de la mano con nosotros la coordinadora de padres y madres de familia, estaba la señora Adriana Linares, estaba la compañera, la mamá María de la Luz, me parece, mejor conocida como Mamá Lucha, y la verdad es que pues siempre nos acompañaban. Les digo, fueron situaciones bastante agradables, porque yo creo que recordar es volver a vivir, y cómo hemos estado viendo, ¿no? En el 2017, bueno, pues ya tenemos a un nuevo comité ejecutivo seccional, entra un nuevo comité ejecutivo seccional, pensamos que todo iba a ser pues bueno, que íbamos a avanzar aún más en esta parte pedagógica, pero pues bueno, uno nunca sabe las realidades, ¿no? Sin embargo, pues aún con todas las situaciones difíciles, nosotros seguimos avanzando, seguimos en esta resistencia pedagógica, política también, porque de alguna manera lo político y lo pedagógico no pueden ir separados. En el 2017 también realizamos nuestro taller estatal de educación alternativa, y de alguna manera creo que fue el seguir con esta construcción de una educación propia. Así de igual manera en el 2017, en el 2018, recuerdo mucho también, y también me gustaría que lo pudieran pues tener en cuenta, de que cuando nosotros no tuvimos de alguna manera esta situación económica, que ni el IEPO ni nadie nos financiaba porque no había dinero en la sección 22, nosotros no poníamos en nuestro presidium, hacíamos alarde del plan para la transformación de la educación, y nuestros presidium, entre comillas, que no tenían por qué existir, los hicimos precisamente con plantas de la casa. Hubo una compañera que fue a cortar sus platanares y fueron como ciertos pilares, sus plantas, y todo de esa manera empezamos, yo creo, a llevar el plan para la transformación de la educación como debe de ser, de manera autogestiva, sin un peso, sin una condición de alguna manera para poder salir adelante. Pues así hemos estado en el 2018, en el 2019, pues bueno, se declara el COVID-19, y en marzo del 2020 se llama al confinamiento, nos toca también nuevamente como sedes 22, nos toca nuevamente pues esta pandemia, ¿no? En ese entonces recuerdo mucho que estábamos trabajando precisamente la ruta para una propuesta de la Ley Estatal de Educación en el 2019-2020. En ese momento lo estábamos trabajando, y recuerdo muy bien que la compañera Marisela Hernández, que es la titular de Asuntos Profesionales, ella en ese momento le urgía ya trabajar una convocatoria para que nosotros, que éramos los compañeros de resistencia, pues ya nos fuéramos a nuestros niveles educativos. Ella lanza una convocatoria para los niveles ya fenecidos, y pues bueno, sin importarle que de alguna manera los niveles no estuvieran aún en las condiciones de cambiar al CEDES. Recuerdo mucho que los niveles educativos en ese entonces pues dijeron: maestra, no son las condiciones, los compañeros están trabajando en la propuesta de ley y son los que tienen el contexto, y por lo tanto no es procedente que se haga el relevo en este momento. Sin embargo, pues bueno, ella continuó con esta situación, pero pues vino la pandemia y no le quedó otra más que quedarse truncado ese propósito que ella tenía, ¿no? De desaparecernos. Pues creo que como sedes de resistencia nunca nos hemos entregado al Estado, y tal vez eso era lo que a ella no le gustaba, pero sin embargo no somos, el movimiento nos ha enseñado a ser de alguna manera somos parte de la base, y estamos para el mandato de la base. Por eso fue que nosotros hemos continuado, y si en el 2015 no nos fuimos cuando estaba lo peor, pues menos nos teníamos por qué ir en este momento, ¿no? Y pues bueno, así transcurrimos hasta hoy, 2020, 2021, 2022, y seguimos trabajando. Ya creo que ya hablé mucho, creo que es momento pues de cederle el micrófono
a ti, Isra, a cederte el micrófono y pues esta pequeña y breve relatoría que podemos tener de lo que ha sido el CEDES en Resistencia, creo que nos ha llevado a un aprendizaje muy grande, a que de alguna manera las prebendas nos las da el Estado, que nosotros no tenemos por qué estar obedeciendo al Estado, que nosotros obedecemos a nuestra base y es a ellos quienes debemos de estar escuchando. Pues ahorita continúo, Isra. Sí, creo que es importante mencionar lo que acaba de decir la compañera Elisa en relación al tema del reglamento del CEDES 22. Ah, es necesario que decirles que, que como organismo auxiliar, al arribar nosotros en este espacio, fuimos 29 integrantes. em, de los 11 niveles no arribaron los compañeros de formadores docentes, perdón, sí arribaron, pues solamente faltaron por agregarse educación física, me parece, secundarias técnicas, pero después en el proceso de la aplicación del decreto del 2015, ¿sí? En julio, pues desafortunadamente nuestros compañeros por algunas circunstancias dejaron el espacio y quedamos 15 compañeros, ¿no? De las cuales 15 compañeros fuimos transitando sobre el reglamento del CEDES 22 que abarca, me parece que tiene 9 capítulos, 38 artículos que habla desde su denominación como CEDES 22, su organización, y precisamente en el tema de la organización radica la razón de ser de toda la construcción que hemos tenido. Primero, hay una organización que abarca desde la coordinación pedagógica, la coordinación administrativa y la plenaria como la máxima órgano de decisión y de construcción de trabajos como organismos auxiliares. Y es donde se ha gestado los talleres estatales de educación alternativa, ¿no? A partir de esta dinámica de trabajo, toda implementación, toda propuesta pedagógica se discute en plenaria, se construye en colectivo a partir de los sistemas y programas del Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca y desde ahí se propone tanto documentos, algunos temas que se va a llevar en el plano nacional, en el plano estatal y por supuesto para nuestros colectivos en diferentes espacios, ¿no? Allí es el tema donde radica precisamente estas construcciones, estas investigaciones, ¿no? Los TEAS que hemos construido fue a partir del Taller Estatal de Educación Alternativa de 2015 hasta la fecha, ¿no? La dinámica ha sido esta, se proponen los niveles educativos realicen el análisis crítico de sus necesidades que tienen propiamente como niveles educativos, se sistematiza a nivel general y es cuando se encuentran temas comunes que tiene que ver con el tema formación, que tiene que ver con el tema de profesionalización y por supuesto que repercute en los proyectos educativos que implementan nuestros compañeros en las bases, ¿no? Así bajo esas dinámicas, se han construido los talleres estatales de educación alternativa. Mencionar también, que vale la pena decirlo, que las dificultades que nos hemos enfrentado desde la implementación de la reforma hasta el tema de la pandemia, cuando se intentó emitir una convocatoria en el 2020, fuimos partícipes de una construcción de una convocatoria, porque también consideramos que en nuestro movimiento amerita ya oxigenarse con otros compañeros que pueden arribar en este espacio, pero desafortunadamente, tanto en el escenario que vivimos en la reforma educativa como el escenario que nos tocó vivir con la pandemia, no hubo condiciones para que los compañeros pudieran arribar. Se intentó trabajar esta convocatoria. Entonces, desafortunadamente por las circunstancias,
no se pudo operativizar esta convocatoria, ¿no? Y esto precisamente que nos va a hablar un poco la compañera Meili Xochitl, este, la convocatoria actual, la que está hoy en día queriéndose ejecutar de manera forzosa, porque digo forzoso porque a pesar de que la Asamblea Estatal del 8 de octubre, me parece, que orientó que no interfiriera a los procesos del relevo del Comité Ejecutivo Seccional, pues se emite la convocatoria como, entre comillas, para terminar el proceso del relevo del SEDES. Hay varias incidencias, hay varias omisiones, hay varias violaciones de tanto el reglamento del SEDES, de los principios básicos, de los procedimientos de usos y costumbres de los niveles educativos. Hay pues este tipo de acciones. Entonces, maestra Meili, ¿por qué no nos hace el favor de comentar algo al respecto? Sí, maestra. De acuerdo, compañero Israel. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, pues que nos están acompañando a través de este espacio. Continuando con el argumento de mis compañeros, pues decirles que el SEDES 22 es un organismo no estatutario, es un organismo auxiliar, que en un primer momento fue precisamente integrado como un organismo que iba a ir acompañando y auxiliando al Comité Ejecutivo Seccional, ¿no?, en lo relativo a las cuestiones académicas, políticos y sindicales. Y a través del tiempo, el organismo del SEDES 22 pues, ha creado su propia identidad pedagógica, y pues se ha visto palpable en los distintos escenarios trazados por nuestro movimiento democrático. Ante esta realidad es importante, ¿no?, mencionar que han habido cuestiones que no tan claras y no fundamentadas en los principios de nuestro movimiento, ya con respecto a lo que ha estado sucediendo con este relevo del SEDES 22. Los integrantes del SEDES 22, pues nosotros manifestamos nuestro desacuerdo con respecto a esta convocatoria, porque creo que nos hemos identificado como integrantes de un movimiento que tiene principios, y por lo tanto creo que es lo que ha hecho que este movimiento camine y de tantos años, ¿no?, más de 42 años, ha subsistido gracias al respeto a estos principios. Y pues brevemente voy a hacer mención de cómo nosotros en la lucha que estuvimos ante la reforma educativa y con la reforma educativa de Peña Nieto, pues nosotros quedamos prácticamente descabezados, ¿no?, sin el titular de Asuntos Profesionales. Nos quedamos 15 integrantes y pues estuvimos abanderando al movimiento y continuamos con nuestro trabajo, ¿no? Posteriormente se nombra al siguiente CES, es en el 2017, 2018 en una asamblea estatal. Se convoca a los niveles educativos que abandonaron su comisión en el SEDES 22, pues para que continuaran con esta comisión. Desafortunadamente no hubo respuesta, los niveles no pudieron por sus mismas condiciones, ¿no?, que estábamos regresando de una lucha contundente,
Y pues pero en el 2018, perdón, en el 2020, en plena pandemia, pues hacen presencia, ¿no? Acto de presencia, algunos niveles. Y nosotros pues nos preguntamos, ¿no? Que cómo era posible de que en pandemia habían hecho pues un proceso, ¿no? Sin embargo, nosotros, a pesar de que estos compañeros no pasaron por ese proceso que este movimiento nos ha enseñado, pues nosotros los abrazamos para continuar con los trabajos educativos, con los trabajos pedagógicos que se hacen en el CEDES. Y posteriormente sale la convocatoria, sale una convocatoria, pero era precisamente para que esos compañeros que estaban esos compañeros de esos niveles que habían abandonado estuvieran ocupando sus comisiones en el CEDES. Desafortunadamente, o mejor dicho, actualmente, ahora esa convocatoria que inició en el 2020 le dan continuidad, ¿no? La comisión, la Secretaría de Asuntos Profesionales le da continuidad a esa convocatoria, y en estos momentos esos niveles que llegaron en plena pandemia pues estarían haciendo así como el último proceso, ¿no? Estarían integrándose al proceso del Congreso, primero del Congreso de sus niveles y después del Congreso de Educación Alternativa. Pero no es así. Estamos ahora ante un escenario bastante, pues, complicado, realmente complicado y no muy claro. ¿Por qué? Porque ahora este Congreso no pasa por los niveles. O sea, por ejemplo, en el nivel de educación primaria no tuvimos un congreso de nivel, no tuvimos una asamblea como tal de nivel. Y pero sí están convocando al Congreso de Educación Alternativa. Entonces, creo que esa es una de las inconsistencias a la que nosotros estamos comentando, ¿no? De que debe de llevarse conforme a los procesos. En nuestro, ahora, creo que hay un acuerdo en la última asamblea estatal o la penúltima, donde el acuerdo creo que 45, que menciona que que el relevo del CES no puede ser interferido por ninguna otra acción, ¿no? Por ninguna otra actividad. Sin embargo, a pesar de que hubo un comunicado y se cambiaron las fechas, primero iba a ser 9, 10 y 11 de este mes, y luego se cambia a las fechas 15 y 16, y aún sigue interfiriendo. Y no porque nosotros estemos así como resaltando eso, sino que sí afecta. Y les voy a mencionar por qué. Porque nosotros como organismos auxiliares, pues debemos también estar en esas actividades, pero no podemos, precisamente por esta situación, porque tenemos que estar trabajando precisamente para el Congreso de Educación Alternativa, cuando deberíamos de estar en las actividades que se refieren al relevo seccional, ¿no? Yo creo que si nos ponemos a analizar, compañeras y compañeros, esta convocatoria, no, estos tiempos que menciona, no dan para que se lleve todo el proceso, ¿no? Entonces, en el CEDES 22, anteriormente nosotros teníamos esa coadyuvancia con los compañeros de mesas técnicas,
Y al no estar mesas técnicas, ahora nada, del 2015 de 2016 para acá, pues nada más los que han estado haciendo el trabajo educativo han sido los del CEDES 22 y algunos espacios ganados que todavía permanecen. Pero eso nos ha complicado. Entonces, como niveles yo creo que es necesario que se haga bien ese proceso de convocatoria para que se analicen esas necesidades, ¿no?, del movimiento. Eh, Nosotros comentábamos de que los niveles grandes que nos encontramos en el CEDES, pues ya no debería ser con esa cantidad, sino que debe de aumentar al no tener las mesas técnicas. Y así, ¿no? Y así hay otras situaciones que necesitan analizarse de manera crítica para que sea un verdadero CEDES 22 que esté coadyuvando con las cuestiones educativas, con sus regiones y con sus niveles. Creo que hay mucho que comentar y en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir nombrando las situaciones que se están dando con este Congreso Educativo. Gracias, maestra Meili. Creo que también es importante mencionar un poco, compañeras y compañeros, el tema de cómo fuimos arribados nosotros y de cuáles son los procesos que hemos llamado usos y costumbres. Cuando nosotros, por ejemplo, el nivel de ese entonces, el nivel de educación indígena, hoy ya es nivel de educación de los pueblos originarios, emitió la convocatoria general, asuntos profesionales, Secretaría General, Secretaría de Organización. El nivel educativo hizo lo propio, emitió una convocatoria para caracterizar precisamente una particularidad como nivel educativo. Fueron varios fases, varios procesos. De entrada, la fase escolar en escuela, cada colectivo educativo, cada colectivo escolar, cada escuela, cada comunidad reconoció, sistematizó los trabajos que llevábamos o que llevan los trabajadores de la educación en las aulas, con los estudiantes, con las comunidades, con el proyecto, y fue a partir de este reconocimiento que se identificó a los participantes o a los aspirantes de acuerdo a la convocatoria del nivel. Entonces, en la segunda fase que explicaba precisamente de manera general la maestra Lisa, es en la fase zonal o la delegacional, ¿no? En la zona se presenta los proyectos formativos o de formación que construye cada aspirante, que construye en colectivo desde las escuelas. Es cuando se pone en la mesa al análisis, a la discusión, al debate a nivel zonal para identificar precisamente cuáles de los proyectos educativos que vienen de las escuelas son acorde a las realidades o que reúne el tema de cómo formar a los docentes, ¿no? Porque precisamente el CEDES 22 es eso. El papel fundamental es formar, es profesionalizar a cada uno de los trabajadores de la educación. A partir de esta segunda fase, las jefaturas retoman, en este caso como nivel educativo, las jefaturas retoman a todos los aspirantes que pasan el segundo filtro a nivel zonal y es a nivel jefatura cuando se expone, se presenta, se socializa, se comparte los proyectos de formación a partir de las necesidades y es cuando precisamente ya identifican cuál proyecto educativo sí es acorde a la realidad que camina desde la perspectiva del Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca. Y por supuesto, en este caso, por ejemplo, como nivel educativo de los pueblos originarios, tenemos un documento base para la educación de Oaxaca, ¿no? Ya en un congreso propio del nivel educativo, en este caso, en el 2014, en en octubre del 2014, el nivel educativo de nosotros realizó el cuarto Congreso Estatal de Educación Alternativa, en donde precisamente cada aspirante que había pasado el filtro de estos tres filtros,
llegamos a compartir los proyectos educativos, los proyectos formativos, propuestas de formación a docentes, propuestas de formación a trabajadores de la educación, y a partir del análisis, del debate, de mesas de trabajo, también se presentó paralelo a ello los proyectos formativos, ¿no? Que tenía que ver pues precisamente esta parte investigativa, esta parte formativa, esta parte de profesionalización, ¿no? Y ahí es cuando en ese congreso del nivel de nosotros y se llevó a cabo ya precisamente ya la toma de protesta de los proyectos que pasaron a nivel estatal en el Congreso. Y ese entonces fuimos electos 7, en el caso del nivel nosotros 7 integrantes, la compañera que está aquí con nosotros como educación inicial, 2 compañeros de educación preescolar, fuimos 4 compañeros de primaria, de educación indígena. Desafortunadamente 2 de nuestros integrantes como nivel educativo se fueron a partir del decreto, ¿no? Esta precisamente es la que hoy en día existe una infinidad de dudas en las bases, porque no existe una convocatoria del nivel propiamente. La convocatoria general que se emitió desde Asuntos Profesionales, sí es cierto, fue una construcción en su momento, pero de acuerdo a las condiciones no lo hubo. Pero actualmente se impone, se envía, se circula, pero genera infinidad de dudas, incertidumbre, porque precisamente no hay convocatorias de los niveles educativos. Esos son de las que se llaman procesos de usos y costumbres, ¿no? Entonces, y esa es la que se está violentando, aparte de los principios que tenemos como movimiento pedagógico, como sección 22. Y comentarle, creo que como ejemplo, valdría la pena que cada nivel educativo convocara su propia asamblea del niveles para que también se debatiera y construir una ruta propia y discutir sus propias necesidades de formación, como lo vamos a hacer algunos niveles que hace unos días se logró realizar las asambleas del nivel educativo. Entonces, estos procesos desafortunadamente se está omitiendo, se está dejando a un lado con la convocatoria, ¿no? Hoy estuvo circulando también precisamente un reglamento interno del CEDES 22 que es de uso de consumo público, porque es del movimiento, no es nada más del CEDES, en donde precisamente direcciona cómo tienen que ser electos los integrantes, qué tienen que presentar los integrantes en la parte pedagógica, en la parte investigativa, en la parte de formación, profesionalización. Todo esto direcciona precisamente el reglamento interno, ¿no? Y vale la pena que compañeros de bases que nos escuchen, que nos logran ver, pues leer este fundamento, este reglamento, y existe ahí una razón de ser, por qué el CEDES 22, su construcción tiene autonomía, porque precisamente recoge las necesidades de cada nivel educativo. Pues también hoy está con nosotros la compañera Elizabeth, que es integrante de educación inicial del nivel de los pueblos originarios, para que también nos comenten algunas aportaciones que hemos vivido desde el 2014, desde que arribamos, desde que fuimos electos hasta la fecha, y por qué hoy en día es importante que cada integrantes o trabajadores de la educación del estado de Oaxaca analicemos no nada más el tema del reglamento, no nada más el tema de los principios, no nada más el tema de los documentos que nos orientan como movimiento, sino más bien analizar por qué hoy es importante trabajar por proyectos educativos, ¿no? ¿Por qué es importante hoy en día analizar las realidades que tenemos? Porque la razón de ser del docente, la razón del ser del maestro, de los trabajadores de la educación, es precisamente el tema pedagógico, el tema educativo. Y hoy, tal como hemos hablado en diferentes espacios, ¿no? Con el TEA
caminó con el Taller Estatal de Educación Alternativa que caminó este año, las realidades cotidianas, una educación propia, porque es necesario profesionalizarnos. Creo que vale la pena también hablar un poco de ella. Adelante, maestra Eli. Buenas tardes, compañeros. Con el permiso de ustedes, compañeros, que hoy nos acompañan en esta tarde. Me gustaría iniciar con esta cita textual que viene en el TEA 2022-2023, donde dice que en este lugar de encuentro no hay ignorantes absolutos ni sabios absolutos, sino que hay hombres que en comunicación buscan saber más, de Paulo Freire. Bueno, compañeros, buenas tardes. A mí me gustaría iniciar esta participación refiriéndome primeramente a la puesta en práctica de una política educativa, ¿no? Todos conocemos que hay una, pero lo que desconocemos es que existen dos vertientes. Una de las vertientes es la política dirigida a la clase dominante, que en esta parte vemos que pues existen planes y programas, modelos educativos, mallas curriculares. Hace poco tiempo la nueva escuela mexicana, que de ahí queda el nuevo marco curricular, que comentaban que no era algo terminado, que estaba en constante construcción y reconstrucción. Y tenemos que al arribo de esta nueva Secretaría de Educación, pues ya se convierte, ¿no?, en Plan de Educación 2022-2023. Esta práctica de política educativa sabemos que es homogenizadora, colonizadora de pensamiento Israel, y hablar de colectivo proyecto es una cuestión es demasiado importante, ¿no? Porque sabemos que como eje articulador del PTO, pues el propósito en sí es generar pensamiento crítico en los alumnos. Bueno, me gustaría retroceder un poquito y saber, ¿no?, o recordar, mencionar que para la elaboración de estas leyes educativas pues está la ONU, la UNESCO y la OCDE. La OCDE, que más directamente pues de ahí emanan las leyes educativas, que pues sabemos que todas van dentro de un encuadre económico. Reconocemos que las propuestas de evaluación que estas propuestas tienen ha sido por competencias. Y en diversos análisis que hemos realizado, pues, cómo el sujeto se va aislando, ¿no?, desde el aula, por competencias, válgase, desde el aula, ¿no? Yo soy mejor que tú, yo puedo más que tú, y por lo tanto yo soy el importante. Y ahora con este TEA y esta actual propuesta educativa, que pues nos dice que la evaluación viene nuevamente por progresiones de aprendizaje, y ahora pues contamos con que ya incluyen los saberes comunitarios, incluyen en un porcentaje muy bajo lo que son los trabajos en proyectos educativos. A mí me parece importante retomarlo, compañeros, porque vemos que está generando cierta confusión en la base magisterial, porque aparentemente retoman elementos del PTO, ¿no? Los elementos que retoman tenemos que están siendo contemplados a través de la UCICAM como elementos multifactoriales que más adelante aterrizarían en una propuesta de evaluación que pues no deja de ser punitiva. Entonces, compañeros, a raíz de esto me gustaría mencionar otra cita, ¿no?, donde dice que cada país tiene derecho a generar su propia propuesta educativa. Y ojo, ¿no?, porque nos menciona que esa propuesta educativa jamás debe ser entregada al Estado, porque entonces se convertiría en una dictadura ideológica. Bueno, esto que estoy mencionando, compañeros, a los de base que pudieran visualizar y escuchar esto que estoy comentando, pudieran tener dudas y decir, pues a lo mejor no sabe lo que dice, ¿no? Pero sabemos que a través de esas propuestas educativas se ha manejado una ingeniería conceptual. Es decir, nosotros creemos que están haciendo lo correcto a través de la nueva escuela mexicana, pero no es así. Ha retomado inclusive los autores que en un momento de fortalecimiento y elaboración de una propuesta educativa nacional, como que han abanderado la propuesta de la nueva escuela mexicana, pero hay confusión. Toda la propuesta que viene del Estado, compañeros, es para ocultar verdaderas intenciones, de ahí que retomamos el término de ingeniería conceptual y que somos pocos los que podemos descifrarlo, pero que en cada
paso que demos como trabajadores de la educación, hay que analizar porque no sabemos si estamos emancipando, si estamos generando pensamiento crítico o seguimos colonizando desde el espacio que nos encontremos. Revisando el propósito general de un documento que se llama Clubes de la UNESCO, ustedes podrían encontrar ahí que dice que el propósito general de este club es extraer hasta el último miligramo de energía social en el mundo entero. Y si lo llevamos a la actualidad, pues hay un desconocimiento total de cómo lo hacen, por qué lo hacen y quiénes son esos colaboradores. Cuando nosotros como trabajadores de la educación no asumimos la responsabilidad de transformar nuestra práctica docente, pues estamos seguros que seguimos con esa gran tarea del Estado, ¿no? De colonizar, de homogenizar. Entonces, es necesario autoevaluarnos y evaluar el trabajo docente que estamos haciendo. Consideramos que la pervivencia de este organismo auxiliar de CEDES 22 es demasiado importante porque somos coadyuvantes más cercanos a la base magisterial y pues hasta cierto punto quizás al CEDES se le ha visto como chalanes, ¿no? Del Comité Ejecutivo Seccional, pero válganme, yo me siento honrada de estar en este organismo porque sabemos que el papel que jugamos no es cualquier papel, tenemos que mantenernos emancipados y no colaborar con las propuestas de arriba, pudiéramos decir, ¿no? Porque pues los de pensamiento crítico somos pocos y somos raros, entonces el CEDES 22 debe persistir autónomo, con pensamiento crítico, y a partir de lo que mencionábamos ahorita de la proximidad del relevo, me gustaría fijar un posicionamiento que tenemos como los integrantes del CEDES 22 de la resistencia, nos llamamos nosotros, ¿no? No es que nos neguemos a abandonar estos espacios, sino pedimos a la base magisterial que velen por este movimiento democrático de trabajadores de la educación en el aspecto educativo. ¿Cómo? Respetando los procesos compañeros para el relevo de los compañeros y, como mencionaba, ante esta ingeniería conceptual que se maneja y que genera un capitalismo cognitivo a favor del Estado, cuando no somos conscientes del papel que venimos a desempeñar a CEDES 22, los que arriben, a las personas que nombren como delegados, ustedes tienen que observar que sí cumplan con un perfil profesional, pero deben analizar críticamente la ética que tengan, el sentido humanista que tengan a favor del proceso educativo, porque trabajar por colectivo proyecto no es fácil. El sistema, en análisis que he realizado, el sistema exige demasiados títulos de acreditación, porque en este encuentro o en este descubrimiento del ser, nosotros hablábamos del ser comunal, es necesaria la vida en comunidad, porque como ser comunal apuntalas a la colectividad, pero si tú no tienes esta vivencia es difícil llevarlo a la práctica y mucho más producirlo. Mencionaba que es para el Estado importante demasiados títulos de acreditación porque alimentan el ego del sujeto y creemos que por tener esos títulos somos todo o lo sabemos todo, y no, compañeros. A veces lo único que han logrado inflarnos es el ego, y por experiencia lo vemos, ¿no? En la construcción de diversos documentos o la intolerancia a trabajar en colectivo. Creo que ante la reforma que vivimos en el 2015, ese desconocimiento del que hablo, se nos presentó cuando se lanzan las reformas estructurales y pudiéramos hablar del neoliberalismo educativo, ¿no? Encontramos ese neoliberalismo presente en todos los aspectos, económico, jurídico, social, en todos los aspectos. Me gustaría mencionar un poco más sobre ¿por qué hablamos del desconocimiento? En los diversos análisis que hacíamos a los documentos educativos, sabemos que se cuentan con 96 o 97 materias. Entonces el conocimiento es fragmentado. No permite el análisis global, no permiten las metodologías globalizadoras, ni el centro de interés, que pues algunos dudan, ¿no? Que se pueda llegar a un perfil de egreso que
logre o que favorezca el ingreso a un nivel inmediato superior. Puedo decir a través de la experiencia, en estos años de experiencia, que sí se tiene, porque los procesos que se llevan a partir de la investigación-acción sí se genera el conocimiento, sí se logra construir. Y mencionaba al empezar que hace rato hacía una cita en que estas propuestas no deben ser entregadas al Estado porque se convierten en dictadura ideológica. Es porque pudiéramos hacer un ejemplo un tanto común, ¿no? Con una receta. Aunque la nueva escuela mexicana tenga similitudes con el peteo, no es peteo. El peteo es peteo, emancipa a los sujetos y si lo relacionamos con la receta, solamente es una receta y no tiene los elementos que nosotros trabajamos en sus diferentes dimensiones, ¿no? La dimensión comunitaria y las demás. Bueno, hablaba me gustaría poner otro ejemplo en el artículo 3 constitucional, la crítica que me permito hacer a lo de la nueva escuela mexicana es que menciona que tiene principios filosóficos y para mí los principios filosóficos que mencionan son características. Dice que es laica, gratuita, obligatoria. Para nosotros es humanista, es holística y todo esto, ¿no? Entonces, no podemos aterrizar en confundirnos, tenemos que velar por la pervivencia del CEDES 22 como espacio educativo de este gran movimiento magisterial. Y creo que a medida que una propuesta alternativa avanza, el Estado oprime. Entonces, a la base magisterial yo me estaría dirigiendo y pedirles que velen por la pervivencia de estos espacios. Los que acá estamos no pretendemos quedarnos ni prolongar este relevo. Queda responsabilidad de los niveles educativos. Creo que en ese enfoque crítico que todos tenemos, tendría que ser la base quien cuestione estos procesos, porque logra dividir al movimiento, no respeta las figuras de los titulares. Para este relevo tiene que emanar de una reunión interdisciplinaria donde acuden todos los titulares, los integrantes del CEDES y demás para tomar decisiones, y a su vez es el nivel educativo el que tiene que bajar las convocatorias. Solicito de manera respetuosa a la titular que ante su próximo relevo, que haga bien las cosas, que se detenga y que respete los procesos. Estoy segura de que ningún organismo desea quedarse, entonces creo que hay temporalidades y nos vamos a retirar, que no se preocupen, no pretendemos adueñarnos del CEDES 22, pero sí, yo quiero que cada hermano que integra una delegación tenga la oportunidad, tenga la posibilidad de arribar a estos espacios porque realmente se construye conocimiento. Considero que un ejercicio político va a ser bien fundado cuando se sustente en un movimiento pedagógico. Entonces, a los que ocupen estos espacios y a la titular, pues que revise los aspectos pedagógicos. Bueno, compañeros, gracias. Bien, creo que sí es importante retomar algo que comentaba la compañera Elizabeth, esos procesos de construcción y reconstrucción curricular de los proyectos educativos. Hoy en día, pues sí, ella hace énfasis en el tema del nuevo currículo, del marco curricular que se empezó a sacar al aire en agosto. Hoy nosotros nos fortalece más este tema porque precisamente el plan para la transformación de la educación de Oaxaca o los conocimientos y las experiencias de nuestras bases nunca se equivocaron, siempre han sido sabios, han tenido esos conocimientos, esos saberes propios y precisamente nosotros en el taller estatal de educación alternativa del 2019, de 2020, aparece en la sesión número 3 esta temática de cómo ir orientando hacia la construcción y reconstrucción de los procesos del proyecto, del tema curricular, del tema del proyecto educativo y también, ¿por qué no decirlos?, hacer una ruta
de formación a partir de estas necesidades, en varios espacios, en varios apartados también de otros construcciones del Taller Estatal de Educación Alternativa, se retoma estos, ¿no? Y creo que sí, es importante este análisis, porque ahí es donde radica el tema de cómo trabajar de manera alternativa, de cómo llevar a cabo esta formación, y recordarles también que en el tema de formación, a partir de estas necesidades que viven los compañeros de los colectivos escolares, los colectivos comunitarios, cómo se construyen los proyectos, pero también se da paso a la construcción del del proyecto de formación, y que el profesional de la educación, que somos nosotros los trabajadores de la educación, tiene que ser a partir de los 3 saberes, ¿no? El saber pedagógico, saber en qué escenario, en qué teoría, en qué tipo de sujeto estamos formando, y segundo, el tema del saber investigativo y el saber multidisciplinario. Creo que vale la pena también comentar bueno, compañeros, creo que también es importante, pues, maestra Elisa, compañera Xochitl, compañera Elia, es darle últimas palabras, últimos comentarios, algo que se nos haya ido para remarcarlo, y creo que aquí en este espacio precisamente que nos dan los compañeros del CENCOS 22, a cual agradecemos por la plataforma, por el espacio, por llegar a cada uno de ustedes, pues que si bien es cierto que no nos vemos de cara a cara, pero sí podemos hacer un análisis desde nuestros espacios donde estamos, porque pues precisamente en esta semana se está realizando las rondas de asambleas delegacionales, como para ir viendo los criterios que los delegados que tienen que tener, porque no nada más es el CEDES 22 que tiene que tener esta característica, toda la estructura de nuestro movimiento de la sección 22 tiene que tener precisamente esta característica de la parte pedagógica, porque pues vuelvo a insistir, nosotros como trabajadores de la educación, nuestra razón de ser es el tema pedagógico. Maestra Lisa. Así es, Isra. Pues bueno, de alguna manera creo que sí es muy importante esta tarde que hemos estado acá, estos breves momentos, pues nos quedamos muy cortos, ¿verdad? Con todo lo que tuviéramos que estar comentando sobre el plan para la transformación de la educación, sobre el CEDES 22 en resistencia política, pedagógica, que de alguna manera, pues bueno, les digo, ahorita nos quedamos cortos. Creo que sí es muy necesario, como bien lo comentaban todos ustedes, que los niveles educativos, los compañeros que vayan a arribar a este espacio que es el CEDES 22, realmente estén conscientes de la gran responsabilidad que se tiene. Pues es un CEDES que ha vivido momentos inéditos, es un CEDES que de alguna manera tal vez se va a recordar de muchas maneras, y como bien dicen ustedes, no nos queremos quedar, no nos vamos a quedar, inclusive los niveles educativos ya tenemos una ruta pedagógica, pero precisamente de acuerdo a la memoria histórica, democrática, que de alguna manera tiene este movimiento, a nuestros usos y costumbres que de alguna manera nuestro movimiento nos ha mandatado. Y así es como los niveles educativos decidieron. Recuerdo muy bien que la compañera, lo recalco, la compañera Marisela de Asuntos Profesionales, titular de Asuntos Profesionales, llamó a los niveles educativos, y precisamente los niveles educativos le decían que no había las condiciones porque se interfería en el proceso de relevo del CES, pero pues bueno, ella comentó que tenía que llevar una fecha, y pues sí, la llevó, la expuso, y de alguna manera existe el acuerdo 45 de la Asamblea Estatal del 24 de septiembre, en el cual se dice que todos los organismos auxiliares se van a relevar precisamente culminando el proceso de relevo del CES. Sin embargo, pues bueno, ella no ve al CEDES 22 como un organismo auxiliar, ella saca una convocatoria atípica porque pues no respeta los procesos para de alguna manera relevar al CEDES 22. De alguna manera aquí los niveles educativos, ya lo estuvimos explicando, tienen una ruta, y ahorita ella bien lo comenta la compañera,
saca un comunicado que del 9 y 10, que ya lo tenía planeado para hacer, pues lo suspende, y porque se interfería con la fase delegacional de todas las de todo el vedeteo, y lo pasa para el 15-16, pero se le olvida a la compañera que pues bueno, ahora estamos en una fase más fuerte, que son las asambleas sectoriales. Y pues bueno, de alguna manera, les digo, ya tenemos nuestros como niveles educativos, ya tenemos también nuestros tiempos, nuestra convocatoria para estar relevando. Yo les diría a los compañeros que se quedan, que van a arribar a este organismo, queramos a nuestro movimiento. Nuestro movimiento, compañeras y compañeros, no está mal. Nuestro movimiento no es el malo. Desafortunadamente, lo malo es quienes llegan a estos espacios por dedazo, desafortunadamente, cuando no se respetan los usos y costumbres del movimiento, y es cuando precisamente llegan a estos espacios y no saben qué hacer. Y entonces es cuando empiezan a golpear a la base y llegan a decir, aquí se hace lo que yo digo. Vamos a escuchar, vamos a recordar. Precisamente por eso insistimos como sedes 22 en Resistencia, que debemos de hacer un relevo del sedes 22 como deben de ser, para que los compañeros que arriben a este espacio estén conscientes de la gran importancia que tiene este organismo, que es el Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la sección 22, porque como bien lo decía, son los cimientos para que todo compañera, compañero tenga un pensamiento crítico, se emancipe y de alguna manera pueda defender con esta herramienta que es la educación, precisamente puede estar contra todo lo que nos imponga el Estado. Pues muchísimas gracias, por habernos escuchado. Esperamos tener pronto un espacio de igual manera. Gracias, Isra. Compañera Meili. Sí, bueno, agradecer a los compañeros de CENCOS 22 por este espacio que nos han brindado, y creo que no es la primera vez, ya hemos estado anteriormente. Recuerdo que en el año 2015, 2016, pues también nos organizábamos para hacer las participaciones y dar información a la base, ¿no? Se estuvieron haciendo en algunas ocasiones a través de Radio Plantón, ¿no? Recuerdo que había teníamos una comisión en el Centro de Estudios, ¿no? Y nos organizábamos para que a través de nosotros, pues se informara a la base sobre la reforma educativa, ¿no? Y cómo CEDES 22 estaba trabajando precisamente para hacer una educación distinta. Y son, creo que los medios y los órganos, los organismos auxiliares que este movimiento construyó en su momento, creo que son funcionales precisamente, ¿no? Para dar información a la base, para que la base esté conocedora de los sucesos, ¿no? De lo que sucede acá en estas comisiones. Y bueno, creo que es importante que se haga uso de estos espacios, precisamente para eso, para que se informe, y creo que a nosotros nos ha servido mucho, ¿no? En lo que se refiere a lo educativo. Pues muchas gracias, compañeros, muy buenas tardes. Sí, le damos últimas palabras a la compañera Elizabeth. Agradezco tu oportuna intervención, Israel. Yo quisiera hacer un poco de memoria. Cuando a través de la reforma educativa se cancela la vigencia de las mesas técnicas, quiero hacer público que lo que nosotros llamamos de manera común como usos y costumbres son nuestras leyes, son las leyes que nos rigen. Yo no acaté a las disposiciones del IEPO, y para mí era preocupante que las mesas técnicas desaparecieran
porque sabemos el papel fundamental que juegan en esta resistencia pedagógica. Nosotros como sedes con 22 debemos coadyuvar con estas mesas para lograr aterrizar en bases. Entonces, me gustaría que en la vigencia, en el intento de fortalecer este movimiento democrático, que la base sea consciente de que es necesario mantener los espacios logrados por este medeteo. Menciono además que a raíz de la desaparición empezamos a integrar colectivos comunitarios. No quisiera mencionar la presencia o la intervención de la titular de asuntos en la que nos exigía que entregáramos números de proyectos. Como nivel hicimos resistencia y no lo entregamos porque sabemos que el papel que juegan no es precisamente de sostener, ¿no?, la educación crítica, y yo sé que hay colectivos comunitarios, logramos articularlos con inicial, preescolar, telesecundarias. Soy testigo de ello, es hecho andar el cuadro pedagógico estatal de telesecundarias, nuestro nivel, que es el nivel de los pueblos originarios ahora, nivel primaria, y logramos conformar esa resistencia pedagógica. Además de agradecer a mi delegación, la D176, a mi jefe de zonas, a todos los compañeros del sector Nochixtlán y, ¿por qué no, a todo el medeteo del estado de Oaxaca, porque nos han permitido recorrer todas las regiones en la implementación de talleres, en los brigadeos. Compañeros, fraternalmente les agradezco, además de que me permitieron conformar esta familia laboral, mencionábamos, ¿no, Israel? Que los 15 de resistencia considero que logramos eso, conformar una familia. Regresamos de frente a nuestras bases porque no caímos en actos de corrupción, compañeros. Agradezco a CENCOS 22 porque su papel es fundamental en hacer llegar estos mensajes a la base. Sigan así, compañeros, ojalá los medios sigan a nuestro alcance para que podamos llegar hasta el último rincón, ¿no?, como lo pretende la UNESCO, pero nosotros en el sentido crítico. Gracias, compañeros. Bueno, compañeros, de antemano agradezco a los compañeros que conforman el Centro de Comunicación Social, al titular, al maestro Wilber, a la compañera, a los compañeros que conforman este espacio también son de organismos auxiliares. Creo que comentarles también lo último, que a partir precisamente del nuevo decreto, ¿no?, que vivimos en el 2015, tuvimos una desafortunadamente retención salarial, una infracción que venía desde la parte administrativa jurídica del nuevo instituto que se llamó en ese entonces, nuevo IEPO, ¿no? Y recurrimos, aparte de que hacíamos nuestros trabajos con precarios, con precariedad, con recursos sin nada, hacíamos trabajos pues, pedagógicos, ¿no?, y también políticos, y en los eventos donde realizábamos foros, talleres, en las bases, boteábamos, con esos recursos sobrevivimos en ese proceso. Y también agradecer a los compañeros de las bases, de las jefaturas, de las delegaciones, que con gran esmero también nos brindaron este apoyo. Pero a partir de esa crisis que vivimos nosotros como organismos auxiliares y también el Comité Ejecutivo Seccional anterior, recurrimos a la Defensoría de Derechos Humanos, ¿no?, del pueblo de Oaxaca, en donde tuvimos la recomendación número 10, que hoy en día nos estamos desempolvando precisamente como parte jurídica para hacer precisamente lo que dice pegado acá un letrero en la pared: justicia para los organismos auxiliares. Y no es porque nosotros lo decimos, porque hay un documento, hay una recomendación que jurídicamente está respaldado. En eso nos encontramos, aparte también que estamos en el tema de transición, viendo trabajos como sedes 22, con todos los trabajos, rutas que llevamos como niveles educativos, y como con los colectivos, con las tareas restantes. Y creo que vale la pena mencionar la última parte, que el plan para la transformación de la educación de Oaxaca
con los integrantes del CEDES 22 en resistencia, jamás entregamos nuestra ruta, jamás entregamos al Estado, porque era muy difícil los momentos que vivimos, y también era una salida muy fácil el retornar a nuestras escuelas, el retornar a nuestras delegaciones, y ese entonces el instituto se hubiera aprovechado de este espacio de resistencia pedagógica. Hoy la ruta pedagógica se siente, existe fortalecimiento gracias a esta resistencia que tuvimos, no nada más como la parte pedagógica, también los compañeros de otros organismos auxiliares, como CENCOS, como jurídicos, que también funcionaron, fueron elementales en esa parte crítica, que la que aún todavía nos siguen persiguiendo, ¿no? Los compañeros de CEPOS, que también en la parte política también resistieron. Toda esta resistencia en varios espacios es lo que le da la razón de ser el movimiento democrático hoy en día como sección 22. Y yo creo que ahí le dejamos, porque el plan para la transformación de la educación de Oaxaca tiene para más, y necesitamos elementos que lleguen, que sean precisamente con principios fundamentales, como es comunales, comunitarios, críticos. Entonces, pues dejamos el micrófono. Agradecimiento a cada uno de ustedes desde los espacios donde nos escucharon. Muchas gracias.